Estamos de regreso en Vive Mejor. Ya en la entrada no les pudimos decir el tema principal porque estábamos en la chorcha, que si los amigos, que si etcétera. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, el día de hoy vamos a platicar de las diferentes formas de comunicación en educación especial, o sea, lenguaje de señas, o sea, braille. Y tenemos, la verdad, yo en específico, muchas preguntas, dónde se aprende, cómo se aprende, si es lo mismo el lenguaje de señas aquí que en China, que en Hawái, que en Japón, que en todos lados. Obviamente el tema de braille y obviamente también el tema de la inclusión, que es importantísimo, y nos acompaña el especialista, el profesor Alejandro Yautensi. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, buenos días, gracias por su invitación. Claro que sí. Eh, Nada más una corrección. Claro, claro. Es un término que debemos utilizar de forma correcta. Es lengua de señas, no lenguaje. Ok. Lenguaje es una forma de comunicación total para todo, pero lengua es más propia de ciertas comunidades, ya sea de tipo indígena, de tipo, en este caso, de sordos o de algunas otras comunidades, pero siempre es lengua. Todo lo Lengua de demás señas. es lenguaje. Toda Ok. la manifestación de nuestra expresión es lenguaje. Aparte que es un poco más chico, que es la comunicación. La comunicación es mucho más grande. Entonces, tenemos comunicación, lenguaje, lengua. Lengua como idioma. Entonces, eso es importante. Porque muchos dicen lenguaje de señas. No es así como de estarlos corrigiendo, estarnos engañando o enojando. No, es simplemente decir lo correcto, que es lo que No, debemos de hacer, hecho, lengua de claro, señas le mexicana. agradezco y creo que es importante justamente por eso tocar estos temas, porque bien Ujú. dicen que el tema de inclusión hay que saber los términos adecuados, hay que saber cómo comunicarnos y justamente lo que dicen, ¿no? Imagínense que yo llego a algún lugar, no, yo sé el lenguaje de señas y como que me ven raro, como que no, entonces hay que aprender a decir el término correcto. Profesor, para empezar, desde lo más básico, ¿qué es la educación especial? Bueno, la educación especial es una forma de educar diferente, con otras características y con otras ideas a todas las personas que por alguna condición de vida o social no pueden acceder de forma natural a la educación. Y hablemos, en este caso, de los sistemas alternativos y comunicativos de educación especial. Y tenemos, por ejemplo, Braille, ese es el sistema Braille para la escritura y la lectura. Tenemos, por ejemplo, utilizamos para escribir una regleta, ¿sí? Una regleta y un punzón. ¿Qué se hace esto? Bueno, para los ciegos, vamos a utilizar una hojita, la metemos y empezamos a escribir. Entonces siempre empezamos a escribir y cuando volteamos nuestra hojita, Ya tiene los vamos hoyitos. sintiendo. ¿Sí? Bueno, no se ve, no se ve. Utilizamos el sistema Braille, son los libros que utilizamos hace muchísimo tiempo. Entonces es para personas ciegas, no se va a ver nada. Si ustedes lo ven, no van a ver nada, Claro, pero pero se tienen que siente, sí se siente. sentirlo. Muy bien. Sí, estamos, ¿en qué cámara estamos? Mira, aquí en la uno logran ver, ahí están justamente estos puntitos que tienen textura, que se hacen de la manera que nos acaba de enseñar el ¿Sí? profesor. Bueno, eso no se hicieron con esta. Sí, es una imprenta que utiliza para el sistema Braille. Ok, Pero para la escuela y el diario utilizamos esto como atención. Esa es una forma para el sistema Braille. Esa es una. La otra, utilizamos los sistemas alternativos para personas con autismo. Regularmente utilizamos este tipo de figuras, ¿sí? Y hay que ordenarlas para que vayamos dando un sentido. Por ejemplo, acá tenemos dos soles, pero en esta yo le puedo decir que es temprano, cuando sale el sol, no vamos a estar diciendo cosas, ni vamos a estar murmurando con otras personas, ¿sí? Esta es una forma. Podemos usar 2, 3, 4, 5 o más. Vamos a poner, este es un reglamento que se hizo, ya me equivoqué usted con calma, acá está. usted con calma. Acá está. Vean, este es un reglamento de aula. Esto lo hicimos entre otros compañeros y yo en una clase que tuvimos para trabajar lo que es con personas privadas lingüísticamente, de privación sociocultural o lingüística. Entonces no saben señas, no saben leer,
no saben escribir, pero necesitan siempre figuras. Entonces, este es para muchos, se utiliza para los niños con autismo. Entonces, tenemos el sistema alternativo para autismo. Este es del sistema español, que es aragonés. La página es Arasac, es gratuita, ustedes pueden entrar y utiliza todas estas figuras. Vean, por ejemplo, ahí, ¿qué debemos hacer para agregar una clase o en el tiempo que estamos dentro de la clase que debemos hacer? Entonces, tenemos que poner todas las actividades bien claras porque debemos entender que el niño comprenda lo que queremos decirle. No es nada más mostrarle la imagen, Claro. le mostramos la imagen y ya con eso. No, esta imagen, ¿qué significa? Por eso siempre debe ser estructurado. Bien, esa es la segunda. La tercera, esta también se puede utilizar para personas con parálisis cerebral, que se hacen los tableros de comunicación. En este momento, bueno, ya es muy fácil bajar las imágenes de Arasac y hacer un tablero de comunicación. ¿Qué es lo que yo quiero trabajar con este niño? Es individual, ¿sí? Porque sabemos que no manejan las manos, no pueden hablar. Entonces, ellos no pueden hablar, tienen que señalar. A veces no usan las manos, pero usan un licornio, que es una punta que se pone aquí en la cabeza para que él vaya señalando. Tenemos en este recuerdo a una persona muy importante que en México, no sé si tengan la historia, se llama Gaby Brimer, una persona que fue con parálisis cerebral y utilizaba solamente un tablero con el abecedario y los números, y con su pie iba marcando, ¿sí? Entonces, esa es una forma de cómo ayudar a que el niño se exprese, la persona se exprese. Son alternativos porque no implican la lengua oral. Cuando son aumentativos, bueno, puede utilizar la lengua oral más algún apoyo de estos para trabajar la comunicación. Entonces, por ejemplo, este es una lengua pictográfica, un lenguaje pictográfico, así podemos decir lenguaje. El otro, en señas. Aquí utilizamos personas sordas. Bueno, entonces usamos señas, y no solamente es el A, B, C, D, sino que hay otra situación, por ejemplo, la seña. Mi nombre, por ejemplo, yo soy Alejandro Filiberto Yaptensi Cruz y tengo una seña que es así. Este es principalmente por la Y de Yaptensi y porque esta seña, mi esposa, bueno, es de Huamantla y ahí en Huamantla se utiliza la guamantlada en agosto. Entonces, los compañeros de la comunidad sorda fueron a la casa, los invité y en esa dijeron, no, te vamos a poner esa seña. Entonces, por eso es así o así, ¿sí? Entonces se va poniendo esa característica, pero eso es también aprender muchas cosas, es la forma de cómo comunicar aparte de la oral. Ahora también, profesor, esta lengua de señas es universal. Si yo llego, por ejemplo, a otro país, ¿me van a entender si yo me comunico con estas señas o en cada país es distinto? No, la lengua de señas es exclusiva de cada país. Hay variaciones regionales. Okay. Acá tenemos la lengua de señas mexicana, normal, general, pero tenemos la lengua de señas maya, que es una importante región que también tiene su propia lengua de señas. Está la Federación Mundial de Sordos que utiliza la lengua de señas mundial. Okay. Entonces, esa es una forma, pero esas digamos, otras señas que no se utilizan específicamente en cada un país, sino que es un acuerdo entre todo el mundo. Exacto. Para hacer entre las comunidades sordas señas que le ayuden a comunicarse. Esto quiere decir que entonces, ahora que mencionaba la lengua de señas mexicana, aquí la A es distinta, por ejemplo, en Alemania, en España, en otros lugares, es distinto el abecedario. Sí, en algunas tenemos coincidencias, pero muy mínimas, en otras no hay así como que un abecedario específico. Nosotros, bueno, somos más visuales y llevamos un orden más específico del abecedario. Pero, por ejemplo, Argentina y México tienen muchas similitudes en algunas letras. España y México también tienen muchas similitudes. Entonces, ustedes pueden encontrar en internet
bajan el abecedario y van a ser muy parecidas, pero no, varían mucho. Entonces, no es faltarle respeto a la comunidad sorda, sino hay que utilizar lo que está de ello para evitar confusiones en estas señas o en los abecedarios. Eso es Definitivamente. importante. ¿Sí? Entonces, digo, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación son muchos, pero sí necesitamos como que especializarnos, y no nada más decir, yo voy a utilizar esto y a ver cómo me va. No, debemos utilizar lo que queremos con el niño, evaluar al alumno, a la persona y trabajar específicamente qué podemos hacer con él. Definitivamente. Ahora también, profesor, en cuestión a la lengua de señas, vemos también que de repente hay sonidos, vemos también que de repente hay gestos. ¿Esto es parte de? Sí, sí, la lengua de señas no nada más es señal, implica una forma de gestos del cuerpo. Aquí no hay, por ejemplo, artículos, ahora en el español sí, pero aquí, por ejemplo, los verbos a veces se dan a través del mismo movimiento del cuerpo, o las señas se dan a través del mismo gesto del cuerpo. No puedo decir, por ejemplo, yo estoy enojado, yo estoy enojado. Ese es en español. En señas no se puede decir yo estoy enojado. Eso no. La seña correcta, por ejemplo, es para decir es. Entonces, ya tiene una, Gesticulación. dos, el cuerpo que se adelanta, que es como provocando, y además la seña. Enojado, la seña de muy enojado, y entonces soy yo. No me estoy refiriendo a él, a ella, a ella. Y este es enojado. Ya cuando estoy furioso, pero también es esto. Entonces, este es furioso nada más. Pero si no lleva esto, no da la indicación correcta. Eso es importante. Fíjense Entonces, qué interesante, porque decimos lengua de señas uh-huh, y obviamente lo que pensamos son señas. Y sí, no, justamente yo cuando veo a alguna persona comunicarse de esta manera, veo que usa gesticulación, veo que usa sonidos y obviamente eso pues implica, lo que bien dice usted, ¿no? Que implica no solo las señas, sino todo lo demás. Ahora también, hablando de un tema de inclusión, la educación como la conocemos ahora, por ejemplo, las escuelas privadas, no aceptan a niños ya sea con autismo, sordos, etcétera, justamente por la diferencia de educación. Y bueno, dicen que es un tema de inclusión, que sí se debería. Yo le pregunto a usted, ¿se podría tener en la misma aula a personas sordas, a personas ciegas, etcétera? ¿Se podría enseñar, pues digamos, de la misma manera? bueno, es un tema delicado, porque si digo que sí, van a decir, no, es que tú estás ya tratando de meternos a todos. Si digo que no, no es que estás en contra de la inclusión. Es un tema delicado, sí. Había que analizar bien si en el grupo que yo estoy, vamos a hablar en una escuela privada, tengo la posibilidad de poner, por ejemplo, en señas, un intérprete, le va a ayudar al niño. Si tengo la oportunidad de meter a un niño con autismo, necesito una sombra. Si tengo la oportunidad de meter a un niño ciego, necesito a alguien que sepa braille. Entonces, sí es posible, pero también no es, digamos, lo adecuado. Debemos conocer cada situación. En las escuelas públicas tenemos grupos donde hay algún alumno sordo, pero, por ejemplo, yo voy a enseñarle al maestro de grupo más a los alumnos muchas de las señas y cómo convivir con un alumno sordo. Entonces, no nada más es ponerlo ahí y ya tú trabajas. A un alumno ciego, por ejemplo, nos llegó un alumno ciego y tuve que capacitar a los maestros en el sistema braille. Cómo se maneja, cómo es el abecedario, cómo es la movilidad, cómo es el uso del bastón, cómo es, por ejemplo, las clases cuando son poesía y demás, cómo se tiene que hacer, cómo es dejar la tarea para que el niño entregue. Pero este braille, por ejemplo, el que te estamos viendo, es lo básico. Pero hay otro aspecto superior que se llama estenografía, y es, digamos, como que las contracciones específicas que el ciego va haciendo para no escribir tantísimo. Entonces, por ejemplo, terminaciones, ción. Todas las palabras con ción ya tiene una reducción con una o dos letras en braille,
y ya dice la terminación ción. O algunas otras, por ejemplo, nosotros utilizamos en las cartas, atención, A-T, apóstrofe, una N. Esa misma lo hace el mismo ciego, pero va haciendo su propia estenografía. Eso es lo que vamos trabajando. Pero en básica necesitamos primero aspectos de sensoriales. Tocar, que el niño toque, que el niño sienta, que el niño vea a través de sus manos. ¿Sí? Maestro. Es importante. Digo, entonces, si hablas de inclusión, sí, digo, es un tema delicado. Sí. Algunos están en que sí, otros en que no, pero depende mucho de cuál sea la capacidad que tenga de respuesta la escuela, la familia y también el alumno. ¿Sí? No es nada más decir, ya lo metimos, Claro. es tu responsabilidad. Claro, No, definitivamente no. es mucha información la que tenemos que saber. Y bueno, justamente ahorita ya vio usted la información que me faltaba a mí, que considero que he estudiado un poco del tema. Y bueno, creo que en el tema de inclusión, al decirlo, es definitivamente delicado si decimos que sí, si decimos que no. Creo que lo importante es saber estas formas de comunicación. Incluso a mí se me haría padrísimo que en las escuelas empezaran a implementar el lenguaje la lengua de señas mexicana para poder comunicarnos. Y bueno, pues todavía tenemos mucho que hacer y sin duda lo estamos haciendo. Maestro, muchísimas gracias. Información muy interesante. Pues sí, gracias por su invitación. Y el tema de inclusión es largo y educación especial es también muy importante, muy larga, difícil, sí, y necesita dedicación de cada persona que se dedique a eso. Recuerdo una frase, ya digamos, para terminar así, no recuerdo quién la dijo o dónde la leí, pero es importante, si te atreves a enseñar, debes seguir aprendiendo. Digo, no recuerdo quién la dijo, cómo la dijo, pero eso es parte de lo que yo recuerdo. Si te atreves a enseñar, debes seguir aprendiendo. Entonces, yo sigo aprendiendo a mi edad, todavía trabajo en algunos cursos porque necesito capacitarme y actualizarme. Claro, ¿sí? y bueno, ahora en pandemia lo vimos, ¿no? Los maestros que se convirtieron en superhéroes, que hicieron todo lo posible por enseñar, por Zoom, etcétera. Entonces también mis respetos, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con mucho más aquí en Vive Mejor, no se mueva.